Lauren nunca fue de esas personas que buscan protagonismo, siempre se mantuvo al margen, observando más de lo que hablaba. Y tal vez por eso, desde pequeña, terminó ocupando un lugar invisible dentro de su propia familia. Assess, 34 años, había logrado una vida estable. Trabajaba como analista financiera en una firma de inversiones. Vivía sola, conducía su propio auto y podía permitirse viajar 1 o 2 veces al año. No le debía nada a nadie. Más bien, era ella quien había sostenido a todos en silencio durante años, pero nadie parecía recordarlo. O quizás nunca lo supieron de verdad. Lo que ocurrió aquel domingo, durante la reunión familiar, fue como si alguien le hubiera quitado la venda de los ojos de un solo golpe. Uno seco, preciso y frente a todos. La celebración era por los 40 años de casados de sus padres. Más de 50 personas habían llenado el salón alquilado para la ocasión. Marín, su hermana menor, era como siempre el centro de atención extrovertida. Encantadora, con esa habilidad casi teatral para emocionar a la gente. Lauren, en cambio, era la resolutiva, la que aparecía cuando nadie más podía, la que había conducido horas para recoger a su padre tras una caída, la que había cubierto tratamientos dentales, deudas y hasta reservas de viajes familiares sin pedir nada a cambio. Pero esos gestos nunca generaban aplausos ni brindis. Cuando Marin entregó un álbum hecho a mano con fotos y mensajes cursis escritos con rotulador dorado, su madre se levantó con los ojos brillosos, alzó su copa y dijo en voz alta: «Esta es la hija que siempre nos amó». La otra nunca movió un dedo en Lauren. No reaccionó de inmediato. No gritó, no se levantó a contradecirla, ni siquiera hizo una mueca. Se quedó sentada, con la copa en la mano, como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre su pecho. Sintió una presión en el estómago, esa mezcla entre incredulidad y tristeza que uno no sabe cómo digerir. A su alrededor, algunos rieron incómodos. Otros simplemente siguieron comiendo. A nadie dijo nada, ni siquiera su padre, que bajó la mirada como si la frase no hubiera existido. Marin sonrió, modesta, como si no supiera el peso de lo que acababa de escuchar. Pero Lauren sí lo sabía. Era una frase que había esperado durante años. No con esas palabras, claro, pero sí con ese contenido. Y ese día llegó, para quemarla por dentro frente a todo el árbol genealógico. Cuando terminó el brindis y comenzaron a servir la comida, Lauren se levantó. Lentamente, no por impulso, sino con una serenidad que parecía ensayada. Caminó hasta su madre, la besó en la mejilla, le susurró algo al oído que nadie logró oír y luego dejó el salón sin mirar a nadie. Ni una lágrima, ni una palabra de más. Afuera, el aire frío del final de otoño le golpeó el rostro como un despertar. Había pasado más de una década sosteniendo una estructura emocional y financiera que nunca le había reconocido ni un gracias. Esa frase, lanzada como un dardo cubierto de azúcar, fue la gota que rebalsó todo. No hizo escándalo. No iba a explicar nada, pero mientras se subía al auto, ya había tomado la decisión más importante de su vida. Nunca más financiaría su propia invisibilidad. Esa misma noche, de regreso en su departamento, Lauren revisó meticulosamente cada uno de los pagos automáticos que tenía vinculados a su cuenta: hipoteca de la casa de sus padres, tarjeta de crédito adicional a nombre de su madre, el seguro del auto de Marín, la suscripción del gimnasio, el paquete de internet, una lista interminable de gastos que no eran suyos, pero que había aceptado cubrir por un tiempo y terminaron convirtiéndose en una cadena invisible. Con cada clic para cancelar, sentía como si recuperara una parte de sí misma. No había rabia en sus dedos, solo determinación. No quería hacer daño, pero ya no estaba dispuesta a ser el respaldo silencioso de una familia que la premiaba con desprecio. A la mañana siguiente, despertó con 27 llamadas perdidas. Su celular vibraba como si algo urgente estuviera ocurriendo. El grupo familiar estaba lleno de mensajes confusos, emojis de enojo, audios largos de su madre, y una llamada perdida de Marin con una nota de voz breve en Lauren. ¿Qué hiciste? Fue entonces cuando recordó que, entre las cosas que había cancelado, también estaba el alquiler del alojamiento para el viaje familiar de fin de año, reservado hacía meses con su tarjeta. El mismo viaje que su madre y Marin usaban para presumir en redes como símbolo de la unión familiar. Sin su respaldo, todo se había desmoronado en cuestión de horas. Lauren no respondió de inmediato. Tomó una ducha larga, preparó café y se sentó frente a la ventana mientras los mensajes seguían llegando. Por primera vez en años, el caos no le pertenecía. Sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza, como si hubiese perdido algo que nunca fue realmente suyo. A media mañana, decidió contestar a Marina Lee. Respondió con un simple mensaje de voz. Ahora sí, es cierto que nunca moví un dedo en silencio, luego en solo check. Supo en ese instante que su hermana había escuchado todo, pero no tenía nada que decir. No había insultos ni gritos,
y eso le resultó más revelador que cualquier reacción exagerada. Era como si el vacío que ella había sentido por años ahora flotara en el aire, tangible, imposible de ignorar. Ese mismo día, empezó a recibir llamadas de números desconocidos. Una era del proveedor del salón de eventos, otra del seguro médico de su madre y otra de una tienda de electrodomésticos reclamando un pago vencido por un refrigerador que ella había financiado para la casa de sus padres. Todo ese sistema de favores, de silencios cómodos, de deudas encubiertas, estaba implosionando. Lauren no bloqueó a nadie, no respondió con rabia. Solo envió un mensaje masivo con una frase que no dejaba espacio a interpretación. No me busquen para resolver lo que no supieron agradecer. No me necesitan, a ustedes mismos lo dijeron durante los días siguientes. El teléfono de Lauren se volvió un campo minado de intentos de manipulación emocional. Su madre comenzó con mensajes pasivo-agresivos del tipo "qué triste que una hija se aleje así", seguidos por fotos antiguas de ellas dos abrazadas, como si una imagen descontextualizada pudiera borrar años de desprecio sutil. Luego vinieron los mensajes públicos en Facebook en frases ambiguas sobre issues desagradecidos, acompañadas de emojis de corazones rotos. Lauren no respondía, pero leía todo. No por masoquismo, sino porque necesitaba ver con claridad la maquinaria emocional que había estado tolerando en silencio. Por primera vez, lo veía todo sin culpa. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el tono de todo. Publicó en sus propias redes un hilo con capturas de pantalla de transferencias bancarias, comprobantes de pagos, facturas y recibos. Más de 15 años de registros. Todo estaba ahí, desde el pago del dentista de Marin hasta los gastos del jardín trasero remodelado. Por sorpresa para sus padres, sumaban más de $147.0. No hubo texto explicativo, solo una frase: la hija que nunca movió un dedo. El impacto fue inmediato. Comentarios silenciados, profiles bloqueados. Familiares que antes nunca hablaban con ella empezaron a enviar mensajes pidiendo no arruinar la imagen familiar. Pero ya era tarde. A Lauren no buscaba venganza, solo buscaba ser vista, y lo había logrado. A partir de ese momento, el silencio se convirtió en el nuevo idioma de la familia. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna invitación a cenas de domingo, ni reuniones improvisadas. El grupo familiar seguía activo, pero Lauren ya no estaba incluida. No la expulsaron oficialmente, simplemente dejaron de contar con ella. Y eso, lejos de Dalerol, fue como quitarse un abrigo pesado en pleno verano. Por primera vez en años, su vida dejó de girar en torno a los dramas ajenos. Redescubrió lo que era dormir tranquila sin revisar el estado de cuentas de otras personas. Lo que era entrar a su casa y que todo en ella, luz, agua, comida, calma, dependiera únicamente de ella. Con el paso de las semanas, Lauren comenzó a notar cosas pequeñas que nunca había tenido tiempo ni energía para ver. Empezó a cuidar plantas, algo que siempre pensó que no era lo suyo. Se inscribió en clases de cerámica los jueves por la noche. Se permitió decir que no sin justificar cada negativa. Y lo más importante, dejó de sentir culpa por elegir su paz. Algunos conocidos le preguntaban si no extrañaba a su familia. Ella respondía con una sonrisa suave, sincera en extrañar. No, me duelen los recuerdos de quién yo era cuando estaba con ellos, eso sí, porque en el fondo, lo que más había costado soltar no era a su madre, ni a Marinan. Era la versión de sí misma, que se había creído imprescindible para merecer afecto. Un par de meses después, Marin se mudó de ciudad sin avisar a nadie. Lauren lo supo porque una excompañera de escuela en común la etiquetó en una publicación diciendo que ahora estaba empezando de cero en otro estado. No hubo despedidas, ni explicaciones, ni siquiera una nota. Aquel silencio hablaba más que cualquier discurso. Sin la red de protección que siempre tuvo, la misma que Lauren había sostenido en las sombras, Marin tuvo que enfrentarse a una realidad para la que nunca fue preparada. No por maldad, sino por comodidad. Todos la habían mantenido en una burbuja donde bastaba con sonreír para que otros resolvieran. Y ahora, por fin, esa burbuja había... Los padres de Lauren, por su parte, no tardaron en poner en venta la casa. Sin sus aportes, no podían mantener los gastos. Tuvieron que mudarse a una vivienda más modesta, en las afueras, sin comodidades ni lujos. La madre, acostumbrada a organizar cenas con vajilla cara y manteles bordados, comenzó a quejarse en redes de cómo cambian los tiempos y la ingratitud de ciertas generaciones, pero ya nadie respondía. La familia extendida había visto el hilo de Lauren, lo había comentado, en susurros, y ahora simplemente observaban de lejos, sin intervenir. Era como si, en un giro extraño, la verdad hubiera obligado a todos a guardar silencio. Y eso, para Lauren, era suficiente. Hubo un día, sin embargo, en el que la madre de Lauren decidió romper el silencio. Fue una mañana de sábado, a las 6:42, cuando le llegó un correo electrónico con el asunto en sí. Eso te hizo feliz. No había saludo,
ni despedida, solo 3 párrafos de reproches velados, donde la madre hablaba de cómo había tenido que aprender a valerse por sí misma, de lo decepcionante que era ver a una hija convertirse en extraña y de lo innecesario que había sido exponerlos públicamente. Lauren lo leyó sin prisa, con la serenidad de quien ya no necesita responder para cerrar una herida. No contestó. Lo movió a una carpeta llamada Memorias y siguió con su día, porque entendía que esa era la última forma de control, en hacerla sentir culpable por dejar de ser útil. Esa tarde, Lauren fue a caminar al parque, que solía evitar los domingos, porque siempre estaba lleno de familias felices y padres con hijas tomadas de la mano. Pero ese día fue distinto. Se sentó en una banca con su café helado, y por primera vez no sintió esa punzada en el pecho que solía llegar cuando veía escenas de afecto genuino. No sintió envidia ni tristeza, solo una sensación nueva, difícil de describir, pero parecida a la paz. Una paz que no venía de tener razón ni de haber sido validada. Venía de saberse libre. Libre del deber de cargar historias que no eran suyas. Libre de demostrar constantemente su valor. Y sobre todo, libre de perseguir amor donde solo había condiciones. Lauren nunca había sido de llorar en público, pero esa tarde, mientras veía a una niña tropezar y su madre correr a levantarla con una mezcla de susto y ternura, algo se aflojó por dentro. No fue un llanto escandaloso, sino unas lágrimas silenciosas, casi respetuosas, que cayeron sin permiso por su rostro. No lloraba por lo que perdió, sino por todo lo que no había recibido, y aún así logró construir dentro de sí. Porque después de todo, ella se había convertido en su propio sostén, su propia voz, su propia madre. Y esa conciencia, aunque dolorosa, era también su mayor conquista. Aprender a dejar ir no solo a las personas, sino a la versión de sí misma que se doblaba para ser querida, fue la forma más profunda de amor propio que había experimentado. Con el tiempo, Lauren reorganizó su vida sin el eje familiar, redefinió su círculo de confianza, tejió nuevas amistades desde la autenticidad, sin el peso de tener que resolverle la vida a nadie. A veces la gente le decía que era demasiado reservada o que por ella tenerlo todo bajo control, y ella sonreía, sabiendo que detrás de esa calma había años de desgarros silenciosos, noches haciendo cuentas para que otros no sintieran la escasez, decisiones tomadas desde el amor que nunca fueron reconocidas, pero ya no necesitaba que lo fueran, porque entendía que no toda deuda es... Algunas de las más pesadas son emocionales, y al fin había saldado las suyas. Pasaron casi 9 meses hasta que alguien de su familia volvió a tocar su puerta. Literal y metafóricamente, fue su padre. Apareció una tarde, sin aviso previo, con una bolsa de pan dulce en la mano y una mirada que mezclaba vergüenza y resignación. No pidió entrar. Solo dijo, no sabía todo eso. Me hubiera gustado saberlo antes. Lauren lo escuchó desde el umbral, con el corazón latiendo fuerte. Pero él, cuerpo quieto, era la primera vez que su padre reconocía algo. No una disculpa completa, pero sí un pequeño gesto de humanidad que durante años le había sido negado. Ella le dio las gracias por venir, le ofreció agua y conversaron en el pasillo durante 20 minutos. No arreglaron el pasado, pero tampoco lo negaron. Y eso fue suficiente para ambos. Después de esa visita, nada cambió drásticamente, pero algo sí se acomodó dentro de ella. No volvió a hablar con Marina, su madre seguía publicando indirectas en redes, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Lauren ya no sentía esa necesidad urgente de defenderse. Había encontrado un equilibrio raro entre la distancia y el cierre, un tipo de paz que no dependía de una gran conversación final, ni de que todos entendieran su versión. Era una paz que venía de vivir con coherencia. Cada decisión tomada desde aquel día del brindis, el silencio, la retirada, los límites, le había devuelto algo que ni ella sabía que había perdido en el derecho a existir sin tener que justificar su lugar en la familia. Con el tiempo, muchas personas que conocían a Lauren empezaron a acercársele con historias parecidas. Compañeras del trabajo, vecinas, incluso conocidas de redes sociales, le contaban en voz baja cómo también habían sido los responsables en sus familias, cómo su silencio había sido malinterpretado como frialdad, y cómo, en algún punto, también habían sentido que el amor se les exigía como deuda. Lauren no se convirtió en una gurú del autocuidado ni en una portavoz del desapego, pero sí en un espejo para muchas, y eso le bastaba, porque entendía que lo más revolucionario que había hecho no fue dejar de pagar cuentas ajenas, sino dejar de negociar su valor por migajas emocionales. A un año exacto de aquella reunión familiar, Lauren hizo algo simbólico. Imprimió una copia del hilo que había publicado con las capturas de sus aportes financieros y lo guardó en una carpeta dentro de una caja fuerte pequeña que había comprado para guardar sus documentos importantes. No lo hizo por rencor, sino por memoria, porque entendía que la mente, con el tiempo, tiende a suavizar lo que dolió, a romantizar el pasado, a dudar de uno mismo,
y ella no quería olvidar. No por venganza, sino para no volver a entregar su energía en lugares donde no sería reconocida. Fue su forma de decirse a sí misma Yen. Lo viviste, lo enfrentaste y elegiste soltar. Unos días después, mientras ordenaba viejas carpetas en su computadora, Lauren encontró una foto ubicada, ella y Marin, niñas comiendo helado sentadas en la vereda frente a la casa de sus abuelos, ambas con rodillas raspadas y el mismo vestido de tirantes. La imagen le provocó una ternura inesperada, no por nostalgia, sino por compasión, porque entendió que mucho de lo que vivieron no fue culpa directa de una u otra, sino de un sistema familiar que siempre premió el espectáculo por encima del esfuerzo. Marin no había pedido ser la favorita, así como ella no eligió ser la invisible. Simplemente jugaron los papeles que les asignaron. Y a pesar de todo, Lauren deseó, en lo más profundo, que su hermana encontrara también la paz que tanto le había costado alcanzar. Hoy, Lauren no se considera una persona fuerte en el sentido clásico. No le gusta esa narrativa de mujer inquebrantable que glorifica el aguante. Más bien, se define como alguien que aprendió a escucharse a sí misma, incluso cuando eso significaba decepcionar a todos los demás. Ya no se desvive por demostrar nada a nadie. En su casa está llena de silencios amables, de flores que compra para ella misma, de libros que lee sin interrupciones, y aunque a veces la soledad duele, como cuando ve familias enteras en cafeterías los fines de semana, ya no duele como antes. Ahora sabe que estar sola por decisión propia es muy distinto a sentirse sola rodeada de gente. A veces, cuando camina por su barrio y ve a otras mujeres cargando bolsas del supermercado, hablando por teléfono mientras organizan sus días, Lauren se pregunta cuántas de ellas estarán sosteniendo mundos enteros sin recibir reconocimiento alguno, y cuántas, como ella, llegarán al límite sin hacer ruido. No le desea a nadie el dolor del corte, pero sí desea que más personas comprendan que el amor no puede medirse por utilidad, que quien ama de verdad no convierte a los demás en herramientas, que a veces retirarse no es egoísmo, es una forma de supervivencia. Lauren no salvó a su familia, ni terminó reconciliada bajo un abrazo colectivo, pero se salvó a sí misma, y eso, para ella, fue suficiente. Nunca más volvió a una reunión familiar, no porque guarde rencor, sino porque entendió que hay espacios que uno debe abandonar para poder respirar. Hoy su apellido sigue siendo el mismo, pero su historia ya no está atada a él. Lauren vive con calma, trabaja con pasión y ama sin deberse a nadie. Su mayor acto de amor fue hacia ella misma, dejar de pagar con su energía lo que los demás no estaban dispuestos a mirar. En un mundo que aplaude a quienes gritan, ella eligió el silencio como forma de ruptura. Y, paradójicamente, fue ese silencio lo que más ruido hizo.